Millonario contrata vientre de alquiler para honrar a su madre. Y termina enamorado. El cielo sobre Cartagena se tornaba de un naranja abrasador, mientras el sol se deslizaba lentamente hacia ocre, fundiéndose como Caribe. En el segundo piso de una casona colonial, entre paredes gastadas por el tiempo y cortinas ondeando al compás de una brisa salada, Esperanza Lemos, con la piel pálida y el aliento débil, miraba fijamente al joven que estaba sentado junto a su cama. Santiago, su único hijo, lucía una camisa blanca perfectamente planchada, aunque su semblante traicionaba el desorden emocional que trataba de ocultar. La habitación estaba impregnada de un silencio tenso, interrumpido únicamente por el sonido del reloj de péndulo que marcaba el paso de los segundos, cada uno más pesado que el anterior. Esperanza, recostada en un colchón adornado con sábanas de lino bordadas a mano, llevaba consigo la elegancia de una vida bien vivida, incluso en sus últimos momentos. Había sido una mujer de carácter firme, acostumbrada a tomar decisiones que guiaban a su familia con seguridad, pero ahora su fragilidad contrastaba dolorosamente con aquella fortaleza. Santiago, murmuró con voz quebradiza, pero cargada de intención. Sus ojos, aunque cansados, seguían ardiendo con la determinación que siempre la había caracterizado. Santiago inclinó su cuerpo hacia adelante, entrelazando sus dedos en un gesto de inquietud. «Estoy aquí, mamá», respondió con suavidad, sin apartar la mirada de su rostro. Esperanza alzó lentamente una mano y acarició con torpeza el dorso de la mano de su hijo. Ese contacto, por breve que fuera, le devolvió algo de fuerza. Respiró profundamente, como si intentara reunir las palabras que llevaba tiempo guardando en su pecho. «Quiero pedirte algo, Santiago. Algo que no puedo dejar en manos del destino». Santiago, acostumbrado a escuchar los deseos de su madre sin cuestionarlos, sintió una punzada de preocupación. En el fondo, temía lo que iba a escuchar. «Dime, mamá. Lo que sea». Un leve destello cruzó los ojos de Esperanza, como si aquel instante fuese su última oportunidad de sellar el futuro de su hijo. «Nuestra familia, nuestra historia, no puede terminar contigo». Hizo una pausa, intentando dominar la dificultad que el esfuerzo le provocaba. Luego continuó. «Santiago, quiero que tengas un hijo. Quiero que traigas una nueva vida a este mundo». Santiago sintió cómo su pecho se comprimía ante la magnitud de aquellas palabras. Durante años había evitado pensar en formar una familia. Su vida giraba en torno a los negocios, a la construcción de un imperio que fuera digno de las expectativas de su madre. No había espacio para más. «Mamá, yo», intentó replicar, pero su madre levantó una mano para silenciarlo. «No me respondas todavía», dijo Esperanza con firmeza. «Solo escúchame. Este no es un capricho, Santiago. Es un deseo, el último que puedo pedirte». El joven desvió la mirada hacia la ventana, buscando respuestas en el horizonte. Desde allí podía ver las callejuelas empedradas de Cartagena y el brillo distante del mar. El peso de aquella petición no abrumaba. Esperanza continuó, ahora con un tono más suave, casi maternal. «Sé que amas tu libertad. Sé que no es algo que esperabas. Pero un día entenderás que tener a alguien que continúe lo que hemos construido no es solo un deber, es un regalo. Un legado que dará sentido a todo lo que has logrado». Santiago tragó saliva, sintiendo cómo la garganta se le cerraba. Aquel momento no era solo una petición, era un mandato que llevaba consigo el peso de generaciones. «No quiero que me des una respuesta ahora», dijo su madre, cerrando lentamente los ojos mientras respiraba con dificultad. «Solo prométeme que lo pensarás». La luz dorada del atardecer bañó la habitación, iluminando los bordes del rostro de Santiago mientras observaba a su madre en silencio. La brisa marina, cargada de promesas y despedidas, acarició las cortinas y llenó la habitación de un aire casi solemne. «Lo pensaré», murmuró finalmente, aunque el tono en su voz revelaba la lucha interna que se avecinaba. El reloj de péndulo marcó otro minuto, pero para Santiago, ese instante parecía eterno. Sabía que aquella promesa cambiaría su vida para siempre, aunque no tenía idea de cómo ni cuándo. El silencio volvió a reinar en la habitación, pero esta vez no era cómodo.
Era el preludio de decisiones que comenzarían a desdibujar las líneas claras de su mundo. Algo dentro de él se había encendido, aunque todavía no podía comprender qué. Sin embargo, mientras Santiago miraba el mar desde la ventana, una pregunta se repetía en su mente: ¿cómo cumplir el último deseo de su madre sin perderse a sí mismo en el proceso? Santiago permanecía junto a la ventana, observando cómo el último resplandor del sol desaparecía tras el horizonte del Caribe. Las palabras de su madre seguían resonando en su mente como un eco insistente: un día entenderás que tener a alguien que continúe lo que hemos construido no es solo un deber, es un regalo. El peso de aquella promesa parecía más aplastante con cada minuto que pasaba. Desde que era joven, Santiago había dedicado su vida a construir su propio imperio, a fortalecer su apellido como una marca de prestigio en Cartagena. Todo lo que hacía tenía un propósito claro: éxito, riqueza, control. Sin embargo, la solicitud de su madre lo despojaba de ese control. Era una petición que lo arrancaba de la zona de comodidad que había diseñado cuidadosamente a lo largo de los años. Respiró profundamente, llevándose una mano al puente de la nariz, un gesto automático cuando sentía que la presión lo superaba. A su mente acudieron recuerdos de su madre, su fuerza, su dedicación a la familia, su capacidad para convertir cualquier adversidad en una lección. ¿Cómo podía negarle algo a la mujer que había sacrificado tanto por él? Pero la sola idea de formar una familia, de involucrarse emocionalmente con alguien, lo aterrorizaba. Esa noche, ya de vuelta en su penthouse con vista al casco histórico de Cartagena, Santiago se hundió en su sillón de cuero, rodeado de paredes decoradas con arte moderno que reflejaban su estilo de vida sofisticado. Encendió una lámpara tenue y tomó un vaso de whisky, intentando organizar sus pensamientos. «No puedo hacer esto de la manera tradicional», murmuró en voz alta, como si necesitara escucharse a sí mismo para convencerse. Su asistente personal, Julián, un hombre de confianza que había trabajado con él durante años, entró al salón con un expediente bajo el brazo. Julián había aprendido a leer las emociones de su jefe, incluso cuando éste intentaba ocultarlas detrás de su fachada de empresario intocable. «Señor Lemos, ¿todo en orden?», preguntó con cautela, dejando los documentos sobre la mesa. Santiago levantó la mirada, sus ojos reflejaban una mezcla de agotamiento y determinación. «Julián, necesito una solución. Algo práctico. Algo que no me ate a nadie emocionalmente, pero que cumpla con lo que mi madre pidió». Julián frunció ligeramente el ceño, tratando de descifrar el trasfondo de aquellas palabras. Era raro ver a Santiago titubear. ¿Está hablando de tener un hijo? Santiago asintió lentamente y tomó un sorbo de su bebida antes de responder. Exacto. Mi madre quiere que tenga un heredero. Pero no voy a caer en la trampa de un matrimonio o en las complicaciones de una relación. No estoy hecho para eso. El asistente permaneció en silencio por un momento, como si evaluara todas las posibles opciones antes de ofrecer una respuesta. Finalmente, con la profesionalidad que lo caracterizaba, habló con calma. Hay una alternativa, señor. He escuchado de casos donde personas en su posición recurren a la subrogación. Es un proceso discreto y, en muchos casos, perfectamente legal. Usted podría tener un hijo sin necesidad de involucrarse sentimentalmente con nadie. Santiago entrecerró los ojos, procesando la idea. La palabra subrogación flotaba en el aire, como una pieza que de repente encajaba en el rompecabezas que llevaba horas intentando resolver. ¿Barriga de alquiler?, preguntó, probando las palabras en su boca como si fueran un concepto extranjero. Exactamente, confirmó Julián. Yo podría investigar más sobre el tema, contactar a agencias de confianza y presentarle opciones. Santiago dejó el vaso sobre la mesa y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Su mente comenzó a acelerar, evaluando las implicaciones de aquella decisión. No habría cenas incómodas, ni promesas vacías, ni el riesgo de abrir su corazón a alguien solo para terminar con una decepción. Sería un acuerdo. Un negocio. Algo que podía controlar. Hazlo, dijo finalmente, con una determinación que parecía reforzada por cada palabra. Investiga todo lo que puedas.
Encuentra a alguien que entienda las reglas desde el principio. Sin lazos, sin dramas, solo un acuerdo claro. Julián asintió, tomando mentalmente nota del encargo, pero antes de salir de la habitación, se detuvo un instante. Señor, solo un consejo, si me permite. Santiago arqueó una ceja, señalándole que continuara. Incluso las decisiones más calculadas pueden traer sorpresas. Solo, tenga eso en mente. Santiago dejó escapar una breve risa, aunque sin rastro de humor. De eso, Julián, es exactamente lo que estoy evitando. Esa misma noche, Santiago se quedó despierto hasta tarde revisando documentos, pero su mente no podía concentrarse. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras de su madre volvían a él, un regalo, no solo un deber. Sin embargo, en su cabeza, la idea seguía siendo un deber, una obligación más que debía cumplir para mantener el orden de su mundo. A la mañana siguiente, Julián le presentó un dossier con opciones de agencias y perfiles iniciales. Santiago los revisó con frialdad, evaluando cada caso como si se tratara de una inversión más. Sin embargo, algo dentro de él lo incomodaba, una sensación que no podía identificar del todo, pero que no estaba dispuesto a confrontar. Esto funcionará, dijo finalmente, dejando el dossier sobre la mesa y mirando a su asistente. Pero quiero que todo esté bajo control. Nada debe salir mal. Mientras las primeras luces del amanecer iluminaban la ciudad, Santiago sintió que había tomado una decisión. Lo que aún no sabía era que, incluso los planes mejor estructurados, a menudo toman giros inesperados que ni el control más férreo puede anticipar. Cartagena despertaba con el bullicio característico de sus calles empedradas, donde los vendedores ambulantes ofrecían sus frutas frescas y el sonido distante de las campanas de la catedral marcaba el inicio de otro día. En un rincón modesto del barrio de Getsemaní, Valentina López, una joven de 24 años, se encontraba terminando una clase de arte en una escuela local. Rodeada de pequeños que pintaban murales improvisados con pinceles desgastados, ella no podía evitar sonreír, aunque en su mente cargaba una preocupación constante. El peso de las deudas y el futuro incierto que parecía devorarla poco a poco. Desde pequeña, Valentina había aprendido a enfrentar las adversidades con valentía. Creció en un hogar humilde, criado únicamente por su madre, una costurera que le inculcó el amor por las cosas simples y el valor del trabajo honesto. Ahora, con su madre fallecida y con la vida enfrentándola a nuevos desafíos, Valentina sentía que su pasión por la enseñanza y el arte no era suficiente para sostenerse. El dinero nunca alcanzaba, y los sueños que alguna vez tuvo, exponer sus pinturas en una galería, viajar a ciudades donde el arte respiraba en cada esquina, parecían más lejanos que nunca. Fue en medio de esa desesperación que la propuesta llegó a sus oídos. Una agencia de subrogación buscaba mujeres jóvenes y saludables dispuestas a ser madres sustitutas. La oferta era clara, una generosa compensación económica a cambio de llevar un embarazo por contrato. Al principio, Valentina se sintió abrumada por la idea, incluso ofendida. ¿Cómo podía siquiera considerar algo tan íntimo y complicado como una transacción? Pero cada vez que abría la despensa casi vacía de su casa o veía las cuentas acumulándose en la mesa de la cocina, la decisión se volvía más evidente. En una tarde cálida, Valentina cruzó las puertas de la agencia con el corazón acelerado. Sentía como si estuviera entrando en un mundo completamente ajeno al suyo. Las paredes blancas y pulcras del lugar, junto con el aire acondicionado que contrastaba con el calor sofocante de la calle, le hicieron sentir fuera de lugar. Una mujer de voz amable y apariencia profesional la recibió con una carpeta en la mano. Señorita López, gracias por venir. Por favor, tome asiento, dijo la mujer, señalando un sillón moderno. Valentina se sentó, aún insegura, mientras la mujer le explicaba el proceso, los términos del contrato y, lo más importante, la naturaleza estrictamente profesional de la relación entre las partes involucradas. El cliente ha dejado muy claro que busca un acuerdo sin complicaciones personales. Todo se manejará de manera confidencial y estructurada. Usted solo debe cumplir con el rol de gestante. Al final del proceso, no tendrá ningún vínculo legal ni emocional con el bebé. Valentina asintió lentamente, procesando cada palabra.
Sabía que estaba tomando una decisión que cambiaría su vida, pero también era consciente de que esta era su oportunidad de salir del pozo económico en el que se encontraba. ¿Puedo saber quién es el cliente?, preguntó finalmente, con curiosidad y nerviosismo. Es un hombre muy reservado, pero puedo decirle que es alguien de alto perfil en Cartagena. Todo estará perfectamente regulado. Una semana después, Valentina fue llamada a una reunión en una oficina privada para conocer al cliente. Santiago Lemos, el hombre que había solicitado sus servicios, esperaba en un despacho decorado con muebles minimalistas y grandes ventanales que ofrecían una vista espectacular del centro histórico. Cuando Valentina entró, con un vestido sencillo y una carpeta bajo el brazo, sintió la intensidad de la mirada de Santiago. Él, vestido impecablemente con un traje gris, irradiaba confianza, aunque había algo en su postura que sugería una tensión interna. Señorita López, gracias por venir, dijo Santiago, poniéndose de pie y extendiéndole la mano. Gracias a usted por la oportunidad, respondió ella con voz firme, aunque por dentro su corazón latía con fuerza. El ambiente en la sala era casi palpable. Santiago la observó durante un momento, evaluándola, no de manera despectiva, sino intentando comprender a la mujer que estaba dispuesta a aceptar algo tan delicado. Quiero que quede claro desde el principio, dijo Santiago, rompiendo el silencio con un tono directo. Esto es un acuerdo profesional. No busco complicaciones ni vínculos más allá de lo estipulado en el contrato. Valentina asintió, aunque sus palabras despertaron en ella una ligera incomodidad. Entiendo, señor Lemos. Estoy aquí porque también necesito claridad en lo que espero lograr con esto. Santiago arqueó una ceja, intrigado por su respuesta. ¿Y qué espera lograr? Valentina lo miró directamente a los ojos. Una vida mejor. No busco atajos ni dependencias, solo una oportunidad para avanzar. Por un instante, Santiago se quedó en silencio. Había algo en la forma en que Valentina hablaba, en su seguridad pese a las circunstancias, que lo desconcertaba. Finalmente, tomó el contrato que estaba sobre la mesa y lo deslizó hacia ella. Entonces estamos de acuerdo. Valentina tomó la pluma, firmando con determinación. En ese momento, sin que ninguno de los dos pudiera preverlo, se trazaba el inicio de una relación que desafiaría todas las reglas que ambos habían establecido. Mientras salía de la oficina, el sonido de los tacones de Valentina resonaba en el pasillo vacío. En su mente, la seguridad de su decisión comenzaba a mezclarse con un leve temblor de incertidumbre. Sabía lo que había aceptado, pero lo que no podía anticipar era cómo aquel acuerdo transformaría su vida en formas que ni siquiera imaginaba. El acuerdo ya estaba firmado, y con él, la vida de Valentina y Santiago comenzaba a entrelazarse, aunque ninguno de los dos lo admitiría en ese momento. Desde la primera consulta médica que compartieron, el contraste entre ambos se hizo evidente. Santiago llegó puntual, escoltado por su asistente Julián, vistiendo su característico traje impecable y acompañado por el ruido sutil pero constante de su teléfono móvil vibrando con notificaciones de negocios. Valentina, en cambio, apareció unos minutos después, con una blusa modesta y una bolsa de lona al hombro, con manchas de pintura que revelaban su vida como profesora de arte. La sala de espera de la clínica, con sus paredes de blanco inmaculado y el aire acondicionado que sofocaba incluso el más mínimo rastro del calor caribeño, parecía pertenecer más al mundo de Santiago que al de Valentina. Ella, sentada con las manos sobre su regazo, observaba de reojo cómo él revisaba su celular con gesto serio. «Señorita López, ¿le gustaría un café?», preguntó Julián con una cortesía calculada. «Ah, no, muchas gracias», respondió Valentina, ligeramente incómoda ante la formalidad del asistente. Santiago levantó la mirada por un instante y notó la postura rígida de Valentina. Aunque no lo mostró, una parte de él se preguntó cómo alguien tan diferente a su entorno había aceptado formar parte de este proceso. Pero en lugar de hablar, volvió a concentrarse en su teléfono. La primera cita médica transcurrió sin incidentes, pero Santiago insistió en que quería estar informado de cada detalle. Lo hacía por un sentido del control, por asegurarse de que todo saliera conforme al plan. Sin embargo,
Lo que comenzó como un intento de supervisión pronto lo llevó a pasar más tiempo junto a Valentina, lo que permitió que ambos descubrieran aspectos del otro que no esperaban. Unos días después, Santiago decidió llevar a Valentina a una consulta en su automóvil personal, un lujoso sedán negro que parecía brillar incluso bajo la luz del sol abrasador. Mientras avanzaban por las calles de Cartagena, el contraste entre el mundo de Santiago y el de Valentina se volvía cada vez más evidente. ¿Siempre pasa tanto tiempo con su asistente?, preguntó Valentina, rompiendo el incómodo silencio dentro del auto. Santiago, que iba concentrado en el volante, levantó una ceja ante la pregunta inesperada. Julián es más que un asistente. Es mi mano derecha. Me ayuda a manejar todo lo que ocurre en mi empresa, respondió, con un tono neutro. Debe ser agotador, comentó ella, mirando por la ventana las calles llenas de vida y ruido, tan distintas de la burbuja silenciosa del auto. Tener tantas cosas que manejar. Santiago soltó una leve risa, aunque no había humor en ella. Es lo que elegí. El éxito tiene un precio. Valentina giró el rostro hacia él, observándolo con atención. ¿Y está seguro de que vale la pena?, preguntó, con una honestidad desarmante. Por primera vez, Santiago no supo cómo responder de inmediato. Había repetido esa frase tantas veces que nunca había cuestionado su significado. En lugar de contestar, apretó levemente el volante y desvió la conversación hacia otro tema. A medida que los días pasaban, las diferencias entre ambos seguían emergiendo, pero con ellas también surgían momentos inesperados de conexión. Un día, Santiago decidió visitar el pequeño estudio donde Valentina daba clases de arte a niños. Lo hizo por curiosidad, aunque lo justificó como un intento de asegurarse de que ella estuviera en un ambiente adecuado para el embarazo. Al llegar, se encontró con una escena que lo dejó sin palabras. El lugar era modesto, con paredes que mostraban rastros de humedad y pinceles desgastados esparcidos por las mesas. Sin embargo, el espacio rebosaba de vida. Los niños reían mientras pintaban con entusiasmo, y Valentina, con un mandil salpicado de colores, los guiaba con paciencia y ternura. «¿Señor Lemos?», dijo ella al verlo parado en la entrada, con su traje perfectamente planchado que desentonaba por completo con el caos creativo del lugar. «Solo quería ver cómo trabajas», respondió él, sin saber realmente por qué estaba allí. Valentina sonrió ligeramente, limpiándose las manos con un trapo antes de acercarse a él. «Pues bienvenido a mi mundo. Es un poco desordenado, pero funciona». Santiago observó los dibujos que los niños creaban, soles, árboles, figuras que parecían torpes pero llenas de imaginación. Era un ambiente tan distinto al orden calculado de su oficina que no pudo evitar sentirse un poco fuera de lugar, pero también intrigado. «No entiendo cómo puedes manejar tanto ruido», dijo, mientras un niño corría cerca de ellos riendo. «Es el ruido más bonito que existe», respondió Valentina, con un brillo en los ojos que Santiago no pudo ignorar. Poco a poco, Santiago comenzó a notar que, a pesar de su éxito y riqueza, había algo en la vida de Valentina que él carecía: autenticidad. Su mundo estaba lleno de contratos, reuniones y fachadas, mientras que el de ella parecía vibrar con pasión genuina y conexión humana. Por su parte, Valentina empezó a ver las grietas en la armadura de Santiago. Detrás de su control y perfección, había un hombre que parecía perdido, atrapado en un vacío que ni su fortuna podía llenar. Sin embargo, ambos sabían que sus mundos estaban destinados a permanecer separados. Cada encuentro, cada conversación, era como un choque de olas contra las rocas, intenso, pero pasajero. Los meses avanzaban lentamente, aunque para Valentina parecía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos con una rapidez inesperada. Lo que en un inicio había sido una decisión puramente práctica comenzaba a transformarse en algo mucho más complejo. Con cada consulta médica, con cada pequeño avance en el desarrollo del bebé, una sensación desconocida empezaba a instalarse en su interior. Un sentimiento que no se atrevía a nombrar pero que ya comenzaba a desafiar los límites del contrato que había firmado. Una tarde particularmente cálida, Valentina estaba sentada en su pequeño apartamento de Getsemaní, con un libro abierto en su regazo. Apenas prestaba atención a las palabras impresas.
Su mano descansaba instintivamente sobre su vientre, que ya comenzaba a mostrar una curva evidente. De repente, sintió algo. Un movimiento. Algo ligero, casi como el roce de unas alas. Su respiración se detuvo por un instante mientras procesaba lo que acababa de suceder. Fue. Susurró para sí misma, su voz quebrada por la sorpresa. Cerró el libro y colocó ambas manos sobre su vientre, esperando sentirlo nuevamente. Y ahí estaba. Un leve golpecito desde dentro, como si aquella pequeña vida estuviera llamándola, comunicándose con ella por primera vez. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla antes de que pudiera detenerla. Valentina se limpió rápidamente el rostro, reprendiéndose mentalmente. «No puedes hacer esto, Valentina», murmuró con un tono de advertencia. «Esto no es tuyo. Solo estás prestando tu cuerpo, nada más». Pero por mucho que intentara convencer a su mente, su corazón comenzaba a narrar una historia diferente. En las consultas médicas, Santiago seguía acompañándola con puntualidad casi obsesiva. Siempre llegaba vestido impecablemente, con su actitud calculadora y distante. Pero Valentina había comenzado a notar pequeños cambios en él, momentos en los que su fachada de acero se agrietaba. Durante una de esas visitas, el médico les mostró en una pantalla el ultrasonido más reciente. La figura del bebé era ahora mucho más clara, con pequeñas manos y pies que se movían con energía. Santiago permanecía de pie al lado de Valentina, con los brazos cruzados y una expresión seria, aunque sus ojos parecían más suaves, casi vulnerables. «Es increíble cómo algo tan pequeño puede crecer tan rápido», dijo Valentina, rompiendo el silencio. Santiago asintió, sin apartar la mirada de la pantalla. «Es impresionante», respondió, aunque su voz parecía cargada de algo más que simple admiración. Cuando salieron de la consulta, Santiago la acompañó hasta el auto. Mientras Julián se adelantaba para abrir la puerta, Santiago se detuvo y miró a Valentina con algo que parecía preocupación. «¿Cómo te sientes?», preguntó de repente, con un tono que ella no esperaba. Valentina levantó la vista hacia él, sorprendida por el cambio en su actitud. «Bien, creo. Es diferente, sentir que algo está creciendo dentro de ti». Santiago asintió lentamente, como si intentara comprender lo que ella describía. Durante unos segundos, el silencio se extendió entre ellos, pero no fue incómodo. Fue más bien un momento de conexión, un puente frágil entre dos mundos que seguían chocando. Conforme las semanas pasaban, Valentina comenzó a notar que el bebé no solo crecía físicamente, sino que también ocupaba más espacio en sus pensamientos y emociones. A menudo, se encontraba acariciando su vientre sin darse cuenta, hablándole en voz baja cuando estaba sola en casa. «No sé quién serás, pequeño», le decía una noche mientras el viento cálido entraba por la ventana de su habitación, «pero espero que tengas una buena vida. Espero que seas feliz». Sin embargo, esas palabras venían acompañadas de un dolor silencioso, un nudo en el estómago que se apretaba cada vez más al recordar que ese bebé no era suyo. Era un vínculo que no debía existir, un sentimiento que iba más allá del contrato que había firmado. La situación llegó a un punto crítico durante una cena que Santiago organizó para discutir los detalles del embarazo. Valentina, aunque intentaba mantener la compostura, no pudo evitar sentir que cada decisión que él tomaba sobre el futuro del bebé la alejaba más de algo que comenzaba a sentir como propio. «Quiero asegurarme de que el niño tenga todo lo que necesita desde el primer día», dijo Santiago mientras revisaba una lista de posibles enfermeras y pediatras. «Eso está muy bien, pero», Valentina se detuvo, sus palabras quedando atrapadas en su garganta. Santiago levantó la mirada, notando la tensión en su rostro. «¿Qué ocurre?», preguntó, dejando los papeles sobre la mesa. Valentina tomó un sorbo de agua, intentando ganar tiempo para organizar sus pensamientos. «Nada. Es solo que a veces me pregunto si realmente entiendes lo que significa esto». «¿A qué te refieres?». Su tono era serio, pero no agresivo. «A lo que implica traer una vida al mundo. No es solo cuestión de contratar a las mejores personas o comprar las cosas más caras». Santiago la observó con atención, como si sus palabras hubieran encendido algo dentro de él.
Estoy haciendo lo que considero mejor, respondió, aunque su voz tenía un matiz de duda. Valentina asintió lentamente, sintiendo que no podía decir más. No quería revelar el torbellino de emociones que la invadía cada vez que pensaba en el bebé. Pero algo dentro de ella sabía que este vínculo que estaba creciendo no desaparecería tan fácilmente. Mientras salían del restaurante, la luz tenue de la luna iluminaba las calles de Cartagena. Valentina se abrazó a sí misma, intentando protegerse del viento y de sus propios pensamientos. Sabía que había cruzado una línea emocional que nunca planeó cruzar. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Valentina se encontraba sentada en la sala de espera de la clínica, con las manos entrelazadas sobre su vientre. La sensación de los movimientos del bebé, cada vez más frecuentes y enérgicos, la llenaba de una mezcla de ternura y confusión. A su lado, Santiago revisaba su teléfono móvil con la concentración fría y distante que siempre parecía acompañarlo. Sin embargo, en los últimos días, algo en él había comenzado a cambiar. Había una atención más constante, una presencia que, aunque no invasiva, empezaba a ser innegable. Cuando el médico los llamó al consultorio, Santiago se levantó antes que Valentina, ofreciéndole una mano para ayudarla a ponerse de pie. Ella lo miró sorprendida por el gesto, pero aceptó. Gracias, dijo en voz baja, sintiendo un leve calor en sus mejillas. Dentro del consultorio, el médico repasó los resultados de los exámenes y les mostró en una pantalla el progreso del bebé. La silueta se movía con fuerza, y el sonido del latido del corazón llenó la habitación. Santiago, de pie junto a Valentina, fijó la mirada en la pantalla, como si estuviera viendo algo más allá de lo visible. Es impresionante, murmuró, casi para sí mismo. Valentina lo observó de reojo. En ese momento, algo en la expresión de Santiago la hizo verlo bajo una nueva luz. Su postura rígida parecía relajarse ligeramente, y sus ojos, que siempre habían sido calculadores y fríos, reflejaban algo que ella no podía identificar del todo. Al salir de la consulta, Santiago insistió en llevar a Valentina a casa. Durante el trayecto, el silencio entre ellos no era incómodo, sino lleno de una tensión latente, como si ambos supieran que algo estaba cambiando pero ninguno se atreviera a ponerlo en palabras. ¿Te molesta si hacemos una parada antes de ir a tu casa?, preguntó Santiago de repente, rompiendo el silencio. No, claro que no. ¿A dónde vamos?, respondió Valentina, un poco sorprendida por la pregunta. Es un lugar que solía visitar con mi padre. Creo que podría gustarte. La declaración la tomó por sorpresa. Hasta ese momento, Santiago no había hablado mucho de su vida personal, especialmente de su familia. Valentina asintió, intrigada, mientras el auto se desviaba hacia una carretera que llevaba a las afueras de Cartagena. Llegaron a un pequeño mirador que daba al mar, un lugar tranquilo y apartado donde las olas rompían contra las rocas con una fuerza constante. Santiago se bajó primero y, tras abrir la puerta para Valentina, la ayudó a descender del auto. Mi padre solía traerme aquí cuando era niño, dijo mientras caminaban hacia el borde del mirador. Siempre decía que el sonido del mar tenía una forma de recordarnos lo pequeños que somos frente a todo lo demás. Valentina lo escuchó en silencio, sorprendida por la sinceridad en su voz. Santiago nunca había mostrado ese lado vulnerable, y ahora, mientras miraba el horizonte, parecía un hombre completamente diferente. ¿Cómo era él?, preguntó Valentina con suavidad. Santiago suspiró, metiendo las manos en los bolsillos de su pantalón. Era todo lo que yo no soy. Carismático, accesible, lleno de vida. Las personas lo seguían porque realmente creían en él, no porque tuvieran que hacerlo. Hizo una pausa, su mandíbula se tensó ligeramente. Murió cuando yo tenía 18 años. Fue repentino. Un accidente de auto. No tuve tiempo de despedirme, ni de aprender todo lo que necesitaba de él. Valentina sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Había algo profundamente humano en la forma en que Santiago hablaba, como si por primera vez se permitiera bajar la guardia.
Debe haber sido muy duro, dijo ella, con un tono empático que no necesitaba adornos. Santiago asintió, girándose para mirarla. Lo fue. Pero lo peor no fue perderlo, sino sentir que toda la responsabilidad caía sobre mis hombros. De repente, no podía permitirme fallar. Tenía que ser el hombre que todos esperaban que fuera, aunque no estuviera listo. Valentina dio un paso hacia él, colocando una mano sobre su brazo en un gesto espontáneo de apoyo. No tienes que cargar con todo tú solo, Santiago. A veces, está bien admitir que no podemos con todo. La mirada de Santiago se suavizó al escucharla. No estaba acostumbrado a ese tipo de palabras, a una honestidad tan simple pero tan efectiva. Por un momento, dejó de lado las barreras que había construido durante años. Gracias, dijo finalmente, su voz más baja, casi un susurro. La tensión entre ellos parecía haberse transformado. Ya no era la incomodidad inicial de dos desconocidos obligados a compartir un proceso complicado, sino algo más profundo, una conexión que ninguno de los dos había anticipado. En los días siguientes, Santiago comenzó a invitar a Valentina a pequeños paseos después de las consultas. A veces la llevaba a cenar, otras simplemente la acompañaba a caminar por las calles del centro histórico. Había una naturalidad en esos encuentros que desafiaba las reglas no escritas del contrato que ambos habían firmado. Pero a medida que pasaba el tiempo, esa proximidad empezaba a pesar. Ambos sabían que estaban cruzando límites, aunque ninguno se atrevía a detenerse. Santiago, quien siempre había creído tener el control absoluto de su vida, comenzaba a cuestionar si esa seguridad era tan sólida como pensaba. Valentina, por su parte, sentía que cada conversación, cada momento compartido, hacía más difícil mantener la distancia emocional que había prometido. Una noche, mientras caminaban juntos por el malecón, Santiago se detuvo de repente. Valentina, comenzó, pero luego dudó, como si no supiera cómo continuar. ¿Qué pasa?, preguntó ella, su voz cargada de curiosidad y algo más, algo que no quería admitir. Él la miró, con una mezcla de confusión y determinación en sus ojos. Nada, respondió finalmente, desviando la mirada hacia el mar. Solo quería decir que, gracias por esto. Valentina frunció ligeramente el ceño, pero no insistió. Sabía que había algo más detrás de esas palabras, algo que él no estaba listo para decir. El sol de la tarde iluminaba las calles coloridas de Getsemaní, el barrio bohemio de Cartagena. Los murales vibrantes cubrían las paredes, contando historias de resistencia, cultura y comunidad. Las calles estaban llenas de vida, músicos tocando tambores, turistas maravillados por la autenticidad del lugar, y niños corriendo con risas despreocupadas que llenaban el aire. Santiago caminaba entre todo ese bullicio, sintiéndose fuera de lugar pero intrigado al mismo tiempo. Había insistido en acompañar a Valentina esa tarde, aunque no sabía exactamente por qué. Quizás era la curiosidad o algo que aún no estaba dispuesto a admitir. ¿Es aquí?, preguntó Santiago, mirando la entrada de una pequeña escuela con paredes algo descuidadas pero llenas de dibujos infantiles. Sí, aquí es, respondió Valentina con una sonrisa mientras llevaba una bolsa llena de pinceles y latas de pintura. Santiago observó cómo los ojos de Valentina brillaban al entrar al patio de la escuela. Había algo en ella, una energía que parecía encenderse al estar rodeada de niños y arte. Él se quedó un momento en la entrada, sintiendo que estaba a punto de entrar en un mundo que no era suyo, pero que, de alguna manera, lo invitaba a quedarse. «Puedes quedarte por ahí si quieres», dijo Valentina, señalando una sombra bajo un árbol cercano. «No creo que esto sea lo tuyo». «Me quedo aquí», dijo Santiago, con un tono más firme del que pretendía, como si no quisiera que ella lo apartara de ese momento. Valentina soltó una pequeña risa y se dirigió hacia un grupo de niños que la esperaban con entusiasmo. Santiago se apoyó contra una pared, cruzando los brazos mientras observaba. Valentina se arrodilló junto a los niños, abriendo las latas de pintura y distribuyendo pinceles. Cada uno de ellos parecía encantado con su presencia, escuchando atentamente sus instrucciones mientras señalaba la pared que iban a transformar en un mural. Con cada pincelada, Santiago se encontraba más cautivado.
La manera en que Valentina interactuaba con los niños, su paciencia, su risa genuina, todo era un contraste absoluto con el mundo rígido y calculado en el que él vivía. Ella no tenía miedo de ensuciarse, de dejar que la pintura manchara sus manos y su ropa. Se movía con libertad, con una pasión tan natural que a Santiago le resultaba difícil apartar la mirada. En un momento, Valentina se giró para mirar hacia él, como si sintiera su mirada fija. Sus ojos se encontraron, y por un instante, todo el ruido del barrio pareció desvanecerse. Santiago sintió un leve golpe en el pecho, una sensación que lo descolocó. No era solo admiración. Había algo más. Algo que no podía explicar pero que era innegable. Valentina sostuvo su mirada por unos segundos más de lo que era necesario antes de volver su atención a los niños. Pero la sonrisa en su rostro era diferente, como si hubiera leído algo en los ojos de Santiago que la hizo sentir vulnerable y, al mismo tiempo, extrañamente segura. Cuando el mural empezó a tomar forma, Santiago decidió acercarse. Caminó hacia el grupo, ignorando las miradas curiosas de algunos niños que murmuraban cosas entre ellos sobre el señor elegante. Valentina lo notó y alzó una ceja, divertida. ¿Te aburriste allá en la sombra?, preguntó, mientras mezclaba colores en una paleta improvisada. No, solo quería ver de cerca, dijo él, mirando la pared, aunque claramente estaba más interesado en observarla a ella. Valentina le ofreció un pincel con una sonrisa pícara. ¿Quieres intentarlo? No creo que sea buena idea, respondió él rápidamente, levantando las manos como si el mero acto de tocar el pincel fuera un riesgo. Vamos, Lemos. No es una junta de negocios. Aquí nadie te va a juzgar si te equivocas. Santiago dudó, pero finalmente tomó el pincel. Los niños rieron al verlo acercarse a la pared con torpeza. Valentina le señaló un pequeño espacio en el mural donde podía pintar un sol. Ahí, solo hazlo simple. Es un sol, no un informe financiero. Santiago soltó una risa breve y, para su sorpresa, disfrutó del momento. La pintura era desordenada, los colores se mezclaban de forma imperfecta, pero había algo liberador en ello. Al terminar, miró su obra con una mezcla de orgullo y vergüenza. Bueno, no va a ganar ningún premio, pero funciona, comentó Valentina, mirándolo con una sonrisa que no podía disimular su diversión. Santiago la miró, y de nuevo, ese instante cargado de tensión surgió entre ellos. Había algo en la forma en que ella lo miraba, como si lo viera más allá de sus logros, más allá de la fachada que siempre había proyectado. Y por primera vez, Santiago se permitió preguntarse, ¿y si todo esto podía ser más que un simple contrato? El momento fue interrumpido cuando uno de los niños tiró de la blusa de Valentina para mostrarle algo. Ella se inclinó hacia el pequeño, pero su mente todavía estaba en ese breve intercambio de miradas. Santiago dio un paso atrás, guardando el pincel en el recipiente donde estaban los demás. Sentía una inquietud que no podía nombrar, pero que le hacía cuestionarse cosas que hasta ese día había dado por sentadas. Gracias por participar, señor Lemos, dijo Valentina, girándose hacia él con una sonrisa traviesa. De nada, respondió él, con una leve inclinación de cabeza, aunque sus pensamientos estaban lejos de ese lugar. Mientras la tarde se convertía en noche y las luces del barrio comenzaban a encenderse, Santiago sabía que algo había cambiado dentro de él. Pero lo que aún no podía prever era cómo esa chispa comenzaría a quemar lentamente las barreras que había construido durante toda su vida. Las luces de Getsemaní titilaban en la distancia mientras Valentina regresaba a casa después de la tarde en la escuela. El sonido del viento cálido del Caribe chocaba contra las ventanas de su pequeño apartamento, pero el silencio que la rodeaba parecía ensordecedor. Se dejó caer en el sillón, con la bolsa de pinceles todavía colgada en su hombro, y llevó ambas manos a su vientre. El bebé se movía con fuerza, como si respondiera a sus pensamientos agitados. Valentina cerró los ojos, intentando calmarse. Cada día que pasaba, la realidad del contrato que había firmado se volvía más pesada, una presencia constante que la perseguía como una sombra. Desde el principio, había asumido que podría mantener la distancia emocional, que todo sería simplemente una transacción. Pero ahora,
con cada patada del bebé y cada mirada de Santiago, las grietas en esa fachada de seguridad se hacían más profundas. «Esto no es tuyo, Valentina», murmuró para sí misma, en un intento desesperado de reafirmar lo que debía ser su realidad. Pero las palabras sonaban huecas, vacías, incluso para ella. Se levantó y comenzó a caminar por la sala, sus pasos resonando en el piso de madera desgastada. El contrato estaba allí, sobre la mesa, doblado con precisión pero visible, como un recordatorio cruel de lo que vendría. Lo tomó en sus manos, desdoblándolo lentamente, y leyó las palabras que ya conocía de memoria: «La gestante no tendrá ningún derecho sobre el bebé al momento de su nacimiento». Un nudo se formó en su garganta, y sus manos temblaron. ¿Cómo iba a cumplir con esa cláusula? ¿Cómo iba a mirar al bebé que había sentido crecer dentro de ella y simplemente entregarlo? En medio de sus pensamientos, su teléfono vibró sobre la mesa, sacándola de su espiral de ansiedad. Era un mensaje de Santiago: «¿Llegaste bien a casa?». Valentina lo leyó y se quedó mirando la pantalla durante varios segundos, incapaz de decidir si responder. Finalmente, tecleó una breve respuesta: «Sí, gracias». Y antes de que pudiera arrepentirse, envió el mensaje. Del otro lado de la ciudad, Santiago estaba sentado en su oficina, revisando documentos que no lograban captar su atención. La respuesta de Valentina llegó, y un leve suspiro de alivio escapó de sus labios. Había algo en ella que lo inquietaba, que lo atraía, pero también lo desafiaba. Minutos después, su teléfono sonó, y Valentina se sorprendió al ver el nombre de Santiago iluminando la pantalla. Dudó antes de responder, pero finalmente deslizó el dedo sobre la pantalla. «¿Santiago? Perdón si te estoy molestando a esta hora», dijo él, su voz baja y serena. «Solo quería asegurarme de que estás bien». «Estoy bien», respondió Valentina, aunque su voz traicionaba un leve temblor. Hubo un silencio breve, cargado de una tensión que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Finalmente, Santiago habló. «¿Estás segura? Pareces diferente». Valentina se mordió el labio, buscando las palabras correctas. «Solo estoy cansada. Han sido muchas cosas últimamente». Santiago asintió, aunque ella no podía verlo. Algo en su respuesta lo preocupó, pero no quiso insistir. «Si necesitas algo, sabes que puedes contar conmigo, ¿verdad?». Valentina cerró los ojos, luchando contra la oleada de emociones que esas palabras provocaron. «Gracias, Santiago». «Lo sé». Cuando colgó, Valentina se dejó caer en el sillón nuevamente. Las palabras de Santiago la reconfortaban, pero al mismo tiempo la confundían. La creciente cercanía entre ellos no hacía más que alimentar sus miedos. Sabía que no debía sentirse así, que no podía permitirse cruzar la línea emocional. Pero cada mirada, cada gesto, cada conversación hacía que fuera más difícil recordar los términos fríos y estrictos del acuerdo. Unos días después, durante otra consulta médica, Valentina decidió abordar lo que la estaba consumiendo por dentro. Mientras esperaban al médico, sentados juntos en la sala de consulta, se armó de valor. «Santiago, ¿puedo preguntarte algo?», dijo, rompiendo el silencio. «Claro», respondió él, dejando a un lado su teléfono y mirándola directamente. «¿Alguna vez piensas en lo que pasará después de que el bebé nazca?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Frunció el ceño ligeramente, como si intentara descifrar el significado detrás de sus palabras. «Pienso en asegurarme de que todo esté listo, de que no le falte nada. Eso es lo más importante». Valentina asintió, pero su rostro reflejaba una incomodidad que no podía ocultar. «¿Y qué hay de ti?», insistió. «¿Cómo te sentirás cuando todo esto termine?». Santiago la miró con más atención, notando el peso en sus palabras. «Valentina, sé que esto no es fácil para ti, pero tenemos un acuerdo. Ambos sabíamos desde el principio cómo sería este proceso». Ella apartó la mirada, incapaz de sostenerla. «Lo sé», respondió en voz baja, aunque su tono traicionaba la batalla interna que estaba librando. El médico entró en ese momento, interrumpiendo la conversación y dejando las preguntas de Valentina sin respuesta.
Pero el intercambio había dejado algo en el aire, algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a enfrentar todavía. Más tarde esa noche, Valentina se sentó en su cama, abrazando una almohada mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. El miedo de lo que estaba por venir era demasiado. Perder al bebé, dejar atrás a Santiago y enfrentar el vacío que quedaría después era una idea que la aterrorizaba. El contrato seguía ahí, un recordatorio constante de lo que debía hacer. Pero cada vez que sentía al bebé moverse, cada vez que Santiago le mostraba una pizca de vulnerabilidad, la idea de cumplir con los términos se volvía más insoportable. La noche había caído con una intensidad inusual sobre Cartagena. El sonido de los truenos retumbaba en la distancia, y la lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas del pequeño apartamento de Valentina. Afuera, el viento arrastraba las hojas de los árboles y barría las calles desiertas, creando un espectáculo de caos que contrastaba con el inquietante silencio dentro del hogar. Valentina estaba recostada en su cama, abrazando una almohada mientras intentaba ignorar las punzadas de dolor que habían comenzado unas horas antes. Había asumido que eran normales, parte del proceso del embarazo, pero con cada minuto que pasaba, las punzadas se volvían más fuertes y más constantes. Cuando un dolor agudo le recorrió el vientre, la hizo incorporarse de golpe. Su respiración se aceleró, y sus manos temblaban mientras buscaba su teléfono. Apenas logró desbloquear la pantalla cuando otro espasmo la dejó sin aire. «No», murmuró, tratando de calmarse, pero el miedo ya se había apoderado de ella. Con manos temblorosas, marcó el número de Santiago. Él respondió al tercer tono. «Valentina, ¿qué pasa?», preguntó de inmediato, notando algo extraño en su voz. «Santiago, creo que algo no está bien. Estoy teniendo mucho dolor», logró decir entre jadeos. La línea quedó en silencio por un momento, y luego la voz firme de Santiago irrumpió. «Voy para allá. No te muevas, ¿me oyes? Voy en camino». Antes de que pudiera responder, Santiago ya había colgado. Valentina intentó levantarse, pero otro espasmo la obligó a sentarse de nuevo. La lluvia golpeaba con más fuerza, y cada segundo que pasaba parecía una eternidad. 20 minutos después, Santiago llegó al apartamento. Estaba empapado por la tormenta, pero no parecía importarle. Con una mezcla de preocupación y urgencia, cruzó el umbral de la puerta y se dirigió hacia Valentina, quien estaba sentada en el borde de la cama con el rostro pálido y gotas de sudor en la frente. «Valentina, te voy a llevar al hospital ahora mismo», dijo, ayudándola a levantarse con cuidado. Ella asintió, demasiado débil para protestar. Santiago la sostuvo con firmeza, cargándola casi por completo mientras la lluvia empapaba a ambos en su camino hacia el auto. El trayecto hacia el hospital fue tenso. Santiago conducía con una mezcla de urgencia y cuidado, sus manos aferradas al volante como si dependiera de ello la vida de ambos. Valentina, recostada en el asiento, intentaba controlar su respiración, pero el dolor era demasiado intenso. «Aguanta, Valentina. Ya casi llegamos», dijo Santiago, aunque su propia voz temblaba ligeramente. Al llegar al hospital, el personal médico se movilizó de inmediato. Santiago se quedó cerca de Valentina mientras la colocaban en una camilla y la llevaban a una sala de emergencias. «Espere aquí, señor», dijo una enfermera, bloqueando la entrada para impedir que Santiago entrara. «¿Qué está pasando?», preguntó él, con los ojos llenos de desesperación. «Hay complicaciones. Vamos a hacer todo lo posible, pero necesitamos espacio para trabajar». Santiago se quedó inmóvil mientras veía desaparecer a Valentina detrás de las puertas. El peso de sus palabras lo golpeó como una ola. Complicaciones. Nunca había sentido tanto miedo, ni siquiera en los momentos más críticos de su vida empresarial. Caminó de un lado a otro en la sala de espera, pasando las manos por su cabello mojado mientras intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. Su mente era un torbellino de pensamientos: el bebé, Valentina, las palabras que nunca le había dicho. Finalmente, se dejó caer en una de las sillas de la sala, apoyando los codos en las rodillas y enterrando el rostro en sus manos. Por primera vez en años, se permitió admitir algo que había estado ignorando durante semanas.
No puedo perderla, murmuró en voz baja, casi como un ruego. El tiempo pareció detenerse hasta que una enfermera salió finalmente de la sala de emergencias. ¿Cómo están?, preguntó Santiago, levantándose de golpe. La señora Valentina está estable por ahora, pero la situación es delicada. Hay riesgo tanto para ella como para el bebé. Estamos monitoreándolos de cerca. El mundo de Santiago pareció tambalearse con esas palabras. Quería entrar, verla, asegurarse de que estaba bien, pero lo único que podía hacer era esperar. Cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad. Finalmente, un médico salió de la sala y se acercó a él. Señor Lemos, estamos haciendo todo lo posible. Necesitamos que permanezca tranquilo. ¿Puedo verla?, preguntó, casi suplicando. El médico dudó por un momento antes de asentir. Unos minutos, pero no la agote. Santiago entró en la habitación, su corazón latiendo con fuerza. Valentina estaba recostada en la cama, con el rostro pálido pero consciente. Sus ojos se encontraron, y Santiago sintió un nudo en la garganta. «Estás aquí», dijo Valentina con una débil sonrisa. «Por supuesto que estoy aquí. No voy a irme a ningún lado», respondió él, acercándose a su lado y tomando su mano con suavidad. Valentina cerró los ojos por un momento, y Santiago se inclinó hacia ella, hablando en voz baja. «Valentina, escucha. No importa lo que pase, voy a estar aquí. Por ti y por el bebé». Ella abrió los ojos, sorprendida por la intensidad en su voz. Pero antes de que pudiera responder, un monitor en la habitación emitió un sonido alarmante, y los médicos entraron rápidamente para revisarla. Santiago fue obligado a salir de la habitación nuevamente, dejándolo en el pasillo con el corazón en la garganta. Pero en ese momento, algo dentro de él cambió por completo. Ya no se trataba solo del contrato, ni de cumplir un acuerdo. Valentina significaba mucho más para él de lo que estaba dispuesto a aceptar, y ahora estaba decidido a luchar por ambos. Lo que Santiago no sabía era que las próximas horas definirían el curso de sus vidas de una manera que ninguno de los dos podía anticipar. El aroma a desinfectante impregnaba el aire del hospital mientras la tenue luz de la mañana se filtraba por las persianas entreabiertas de la habitación. Valentina yacía en la cama, con los ojos entreabiertos y el rostro pálido, pero consciente. Había sobrevivido al parto prematuro, aunque el cansancio y el dolor aún la mantenían débil. Sus manos descansaban sobre el borde de la sábana, temblorosas, como si aún sintieran el eco de todo lo vivido en las últimas horas. Santiago estaba sentado a su lado, con el rostro marcado por el agotamiento. Las ojeras profundas y el cabello desordenado reflejaban una noche en vela, pero sus ojos no se apartaban de Valentina. Había algo en ellos que iba más allá de la preocupación, había miedo, pero también una decisión clara. Cuando Valentina abrió completamente los ojos y lo vio, sus labios formaron una débil sonrisa. «Estás aquí», murmuró con voz apenas audible. «Claro que estoy aquí», respondió Santiago con firmeza, inclinándose hacia ella. «No iba a dejarte sola». Ella desvió la mirada hacia la ventana, evitando su intensidad. Había demasiadas emociones en su pecho, un torbellino de dudas, culpa y una sensación cálida que no quería admitir. «¿Cómo está el bebé?», preguntó después de un momento de silencio, su voz cargada de preocupación. «Está bien. Lo están vigilando en la unidad de cuidados intensivos, pero los médicos dicen que es fuerte. Es un luchador, como tú». Valentina cerró los ojos, dejando escapar un suspiro. Sentía alivio al saber que el bebé estaba a salvo, pero al mismo tiempo, un peso enorme recaía sobre ella. Había roto todas las reglas del contrato. Había permitido que sus emociones tomaran el control, y ahora, el vínculo que había tratado de evitar era innegable. «Santiago», comenzó, pero él la interrumpió. «Espera. Déjame hablar primero». Ella lo miró, sorprendida por la seriedad en su tono. Santiago se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas mientras entrelazaba las manos. Parecía estar reuniendo las palabras correctas, algo que rara vez le sucedía. «Valentina, he estado pensando en todo esto, en nosotros.
En el bebé. Hizo una pausa, buscando su mirada. Y no puedo seguir fingiendo que esto es solo un contrato. Ella frunció el ceño, su respiración volviéndose más rápida. Santiago. Por favor, déjame terminar, dijo, con una leve súplica en su voz. Desde el principio, pensé que podía controlar esto, que podía mantener todo en un nivel profesional. Pero no puedo. No quiero. Valentina sintió que su corazón se aceleraba mientras las palabras de Santiago caían sobre ella como una tormenta. Quiero estar contigo, Valentina. No solo por el bebé, sino por ti. Porque no imagino este proceso, esta vida, sin ti a mi lado. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Valentina lo miraba fijamente, sus ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a dejar caer. Por un lado, esas palabras eran todo lo que quería escuchar, pero por otro, eran un recordatorio de todo lo que temía. Santiago, no puedes decir eso. No sabes lo que estás pidiendo. Sé exactamente lo que estoy pidiendo, respondió él, con una convicción que la desarmó. No quiero a alguien de mi círculo, alguien que se ajuste a las expectativas de los demás. Quiero a alguien que me desafíe, que me haga sentir vivo. Quiero a alguien real. Valentina desvió la mirada hacia sus manos, luchando contra el peso de sus emociones. Santiago, no pertenezco a tu mundo. Soy solo una mujer de un barrio humilde que aceptó un contrato para sobrevivir. No soy la persona que necesitas. Él negó con la cabeza, tomando su mano entre las suyas. No digas eso. No me importa de dónde vengas. Me importa quién eres. ¿Y qué soy, Santiago? Preguntó, con un leve temblor en su voz. ¿Una complicación? ¿Un error? No, Valentina, dijo él con suavidad. Eres la mejor decisión que he tomado en mi vida. Las lágrimas finalmente cayeron por las mejillas de Valentina. Quería creerle, quería permitirse la posibilidad de algo más, pero el peso de su propia culpa y sus inseguridades la detenían. No puedo hacerlo, susurró, retirando lentamente su mano de la suya. No puedo arrastrarte a esto. Tienes un legado, una vida que no encaja con la mía. Mereces a alguien que pueda estar a tu altura, alguien que no cargue con tanto. Santiago se inclinó hacia ella, sus ojos fijos en los suyos. ¿Y si ya decidí que tú eres quien está a mi altura? La intensidad de su mirada la dejó sin palabras, pero antes de que pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió y una enfermera entró para revisar a Valentina. Señor, vamos a necesitar unos minutos para monitorear a la paciente, dijo la enfermera con amabilidad pero firmeza. Santiago asintió, levantándose lentamente. Volveré más tarde, dijo, dirigiéndose a Valentina antes de salir. Ella lo observó marcharse, sintiendo como su corazón latía con fuerza mientras la puerta se cerraba. Sabía que Santiago era sincero, que sus palabras eran reales, pero la barrera que había construido entre ellos seguía siendo difícil de derribar. Mientras la enfermera realizaba su trabajo, Valentina no podía evitar preguntarse si alguna vez sería lo suficientemente valiente para aceptar lo que Santiago le estaba ofreciendo, un futuro juntos. La mañana en Cartagena amaneció cubierta por una leve neblina que parecía reflejar el estado emocional de Valentina. Desde la ventana de su pequeño apartamento, observaba la ciudad que había sido su hogar durante tanto tiempo. Sabía que debía irse. Había tomado la decisión durante la noche, mientras el eco de las palabras de Santiago seguía resonando en su mente. Quedarse significaba enfrentarse a sentimientos que no podía manejar, a un amor que, en su opinión, no estaba destinada a tener. Con una pequeña maleta al pie de la cama, Valentina dobló una última camisa y la colocó cuidadosamente dentro. Su plan era claro, dejar Cartagena y reubicarse en un pueblo cercano donde nadie la conociera. Allí podría comenzar de nuevo, dedicarse al arte y aprender a vivir con el vacío que estaba dejando atrás. Era mejor así, o al menos eso intentaba convencerse. Tomó un último vistazo a su hogar antes de cerrar la puerta detrás de ella. Mientras bajaba las escaleras del edificio, sus pensamientos se dividían entre el bebé, que aún estaba en el hospital, y Santiago. Había decidido que era mejor apartarse antes de que las cosas se volvieran más complicadas.
Santiago era un hombre poderoso, acostumbrado a conseguir lo que quería, pero Valentina no podía permitir que el peso de su mundo la aplastara. Sin embargo, lo que Valentina no sabía era que Santiago ya había notado su ausencia. Cuando llegó al hospital esa misma mañana, preguntó por ella al personal médico, solo para descubrir que había firmado su alta voluntaria sin dejar ningún aviso. La noticia cayó como un balde de agua fría. Por primera vez en años, Santiago sintió algo que rara vez había experimentado: pánico. ¿A dónde irías, Valentina?, murmuró para sí mismo mientras conducía rápidamente hacia el apartamento de ella. Cuando llegó, tocó la puerta varias veces, pero nadie respondió. Su frustración creció al darse cuenta de que había llegado demasiado tarde. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Valentina había cambiado algo dentro de él y no estaba dispuesto a perderla. A través de una conversación con un vecino, descubrió que Valentina solía pasar tiempo en un pequeño estudio de arte en las afueras de la ciudad. Decidido a encontrarla, Santiago condujo hacia allí. La lluvia comenzó a caer mientras el auto avanzaba por las calles adoquinadas, un telón gris que parecía reflejar la intensidad de sus emociones. Cuando llegó al estudio, lo encontró en silencio. La puerta estaba entreabierta, y desde el interior se podía escuchar el leve sonido de un pincel raspando un lienzo. Santiago entró con cautela, sus pasos resonando en el espacio vacío. Valentina estaba de espaldas, concentrada en su pintura. No necesitó girarse para saber que era él. Reconoció el sonido de sus pasos, el peso de su presencia que llenaba el aire como una tormenta contenida. ¿Qué haces aquí, Santiago?, preguntó sin voltear, su voz fría pero cargada de emoción. Podría preguntarte lo mismo, respondió él, avanzando un par de pasos más. ¿Pensaste que podías simplemente irte sin decir nada? Valentina dejó el pincel sobre la mesa y finalmente se giró para enfrentarlo. Su mirada reflejaba una mezcla de tristeza y determinación. Esto es lo mejor, Santiago. Para ti, para el bebé, para todos. ¿Cómo puedes decir eso?, preguntó, su voz elevándose ligeramente. ¿Qué parte de no quiero perderte no entendiste? Valentina negó con la cabeza, intentando mantener la compostura. No se trata de lo que quieres, Santiago. Se trata de lo que es correcto. Tú mereces a alguien que pueda estar a tu lado sin todo este caos. Yo no soy esa persona. Santiago dio un paso más hacia ella, acortando la distancia que lo separaba. ¿Y quién decide lo que merezco? Porque yo ya lo decidí, Valentina. Te quiero a ti. Ella apartó la mirada, sus ojos llenándose de lágrimas. Santiago, tú no entiendes. Yo no soy lo suficientemente buena para ti. Basta, exclamó él, su voz firme pero quebrada por la emoción. Estoy cansado de que digas eso. ¿Sabes qué es lo que realmente no necesito? Toda mi fortuna, todas mis propiedades, toda esta vida vacía que tenía antes de conocerte. Nada de eso significa nada sin ti y sin nuestro hijo. Valentina lo miró, sorprendida por la intensidad de sus palabras. Santiago, que siempre había sido el hombre de control perfecto, ahora estaba completamente vulnerable frente a ella. No te pido que confíes en mí de inmediato, Valentina, continuó él, con un tono más suave. Solo te pido que no huyas. Que nos des una oportunidad. El silencio llenó el estudio mientras ambos se miraban. Valentina quería creerle, quería permitir que sus palabras se convirtieran en realidad, pero el miedo seguía aferrándose a ella como una sombra. El trueno que resonó en la distancia parecía haber marcado un punto final al silencio entre ellos. Valentina, con los ojos llenos de lágrimas, observaba a Santiago mientras las palabras que él había pronunciado seguían vibrando en su interior. Podía ver la vulnerabilidad en su mirada, la sinceridad en cada frase que le había dicho. Pero lo que más le conmovía era el hecho de que, por primera vez, alguien la veía completa, con todos sus defectos y miedos, y aún así la elegía. Respiró profundamente, intentando calmar el torbellino en su pecho. Dio un paso hacia él, y luego otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para tomar su mano. Santiago la miró con cautela,
temiendo que sus palabras no hubieran sido suficientes. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Valentina en voz baja, su tono cargado de duda pero también de esperanza. Más seguro de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida, respondió Santiago, apretando su mano con suavidad. No quiero un futuro sin ti, Valentina. Ella cerró los ojos por un momento, dejando que esas palabras se asentaran en su corazón. Y entonces, asintió. Está bien. Pero necesito tiempo. No para decidir si quiero estar contigo, porque ya sé que quiero, sino para aprender a creer que esto es real. Santiago sonrió con alivio y asintió, sabiendo que esas palabras eran un comienzo, una promesa de algo que ambos construirían juntos. Meses después, la vida de Valentina y Santiago había cambiado por completo. Habían decidido mudarse a una casa sencilla junto al mar, alejada del bullicio de Cartagena y de las exigencias del mundo empresarial que antes dominaban la vida de Santiago. Para sorpresa de ambos, esa vida simple les brindaba una paz que nunca antes habían conocido. En la pequeña sala de estar, inundada por la luz del sol que entraba por las ventanas, Valentina se mecía en una silla mientras sostenía al bebé en sus brazos. Su hijo, ahora fuerte y saludable, dormía profundamente, acunado por el sonido rítmico de las olas rompiendo en la orilla. Santiago entró desde el patio, descalzo y con una taza de café en la mano. Se detuvo en el marco de la puerta, observando a Valentina con una mezcla de amor y gratitud que parecía no tener fin. ¿Qué haces ahí parado?, preguntó ella, sonriendo al notarlo. Solo estoy admirando mi fortuna, respondió él, caminando hacia ella y dejando la taza sobre una mesa cercana. Valentina rió suavemente, sacudiendo la cabeza. Tu fortuna está en el banco, Santiago. No, mi fortuna está aquí, dijo él, inclinándose para besar su frente. Tú y nuestro hijo son lo único que necesito. Ella lo miró, su corazón lleno de una calidez que jamás había imaginado. Era un sentimiento que no podía describir con palabras, pero que la envolvía como una manta en una noche fría. ¿Sabes? A veces pienso en tu madre, dijo Valentina después de un momento. Creo que estaría orgullosa de ti. Santiago sonrió, mirando al bebé que ahora dormía con tranquilidad. Creo que estaría orgullosa de nosotros. El sonido de las olas y la brisa marina llenaban el ambiente mientras ambos permanecían en silencio, disfrutando de ese momento de quietud. Era un contraste absoluto con todo lo que habían vivido, pero también una prueba de que el amor podía surgir incluso en las circunstancias más inesperadas. En ese instante, Valentina se dio cuenta de que había encontrado algo más que un hogar. Había encontrado una familia, un amor que no estaba definido por contratos ni expectativas externas, sino por la decisión mutua de construir algo juntos. Mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, Valentina tomó la mano de Santiago y la apretó con fuerza. ¿Estamos bien, verdad?, preguntó, mirando al hombre que había cambiado su vida. Estamos mejor que bien, respondió él, inclinándose para besarla suavemente. Y así, con el sonido del mar como testigo, Santiago, Valentina y su hijo comenzaron el capítulo más importante de sus vidas. Una promesa cumplida, no solo para Esperanza, sino para ellos mismos, un futuro lleno de amor, esperanza y la certeza de que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.